Nada más voy a hacer un repaso entonces de las instrucciones para que quede en la grabación. Me voy a devolver un toquecito. ¿Qué fallo? No me había percatado de eso. Muchas gracias. Bueno, entonces vean, actividad sumativa número 4, la fecha de entrega es el 1 de agosto del 2025 a las 11:55 hora servidor de la UNED, ¿verdad? La recomendación es que tratemos de entregarlo antes de la hora límite, ¿verdad? Por cualquier inconveniente que se nos pueda presentar. El objetivo es determinar la importancia del Sistema Internacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres para el cumplimiento y respeto de los acuerdos tomados en las conferencias y convenciones ratificadas por los Estados parte. Con respecto a las instrucciones, ¿verdad? Que hay indicaciones de formato y hay indicaciones de contenido y se recomienda que se revisen bien para poder cumplir con lo que se les está solicitando. Se recomienda revisar la rúbrica para que valoren si tienen algún tema que no está siendo incluido dentro del documento para que puedan hacer la corrección correspondiente. Con respecto al tema del formato, ¿verdad? Se recomienda hacer la tarea en Word, pero hay que subirla en formato PDF. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre el diseño del documento, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser en Word, pero la indicación sí es subir el documento en PDF a la plataforma. Se debe citar y referenciar de acuerdo a lo que dicen las normas APA edición séptima. Y además tomar en cuenta lo que dice la normativa de propiedad intelectual para incurrir en plagio y recordar el uso adecuado del orden, ortografía, redacción en el desarrollo de la tarea. Luego, con respecto a las indicaciones de contenido, lo primero que tenemos que hacer es leer los documentos correspondientes a la unidad número 4. Y luego vamos a elaborar un tríptico o un desplegable cumpliendo con las siguientes indicaciones. Les decía, ¿verdad? Que el tríptico también comúnmente se conoce como brochure, ¿verdad? Que es como lo conocemos de manera popular. Y ahorita les explico nuevamente cómo es que se elabora un tríptico. Dice que un tríptico es un folleto que se dobla en 3 partes y por lo tanto tiene 6 caras en las que se puede incluir información de interés. Si bien existen diferentes aplicaciones o métodos para realizarlas, en este documento se adjunta cómo realizarlo en un programa de Word para hacerlo de una manera más simplificada. Y viene un enlace para que puedan revisar la información que ahí viene. Entonces, les decía que este es un tríptico. Voy a quitar, ¿cómo hago? Ajá. Bueno, le quité el efecto de la cámara. Entonces, les decía que un tríptico o brochure es esto, ¿verdad? Comúnmente en las instituciones, en los bancos, en diferentes lugares, siempre tratan de darnos un documento que contenga información importante y que de manera gráfica usted pueda acceder a esa información, ¿verdad? Entonces, el tríptico es un documento que se abre, ¿verdad? Va a tener una hoja con 2 páginas. Y cada página se va a dividir en 3 partes. Dentro del tríptico vamos a encontrar una primera página que es la que yo considero que es la portada, ¿verdad? Ahí ustedes pueden colocar el nombre que ustedes le quieran dar a su trabajo. Y muchas de las personas me han preguntado que si hay que hacer una portada adicional al documento. En realidad no es necesario hacer una portada porque la portada de su documento es esta. Entonces lo que yo recomiendo es que pongan el nombre de ustedes en esta portada. Luego, ustedes van a ir abriendo el documento de esta manera, ¿verdad? Aquí viene información
y aquí viene información. Entonces, la idea es que en esta segunda página, en los 3 espacios dispuestos, ustedes puedan colocar toda la información del contenido teórico de la unidad 4, ¿verdad? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 columnas para colocar la información. Está en la creatividad de ustedes el diseño de este documento. Como pueden observar, se pueden utilizar letras de colores, se pueden utilizar imágenes. Estos son fotografías, pero hay imágenes también que ustedes pueden diseñar a través de la inteligencia artificial. Y bueno, en esta estructura del documento, yo les recomiendo que en la última página del brochure, que viene a ser la página del centro de la primera, ¿verdad? De la portada, aquí se debe colocar la bibliografía del contenido teórico, así como las referencias con respecto a las imágenes que ustedes vayan a utilizar. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Continuamos. Hay una mano levantada por ahí de Mari, que creo que quiere. Sí, muchas gracias. Es que lo que tal vez a mí me gustaría agregar es que cuando hacemos algo que vamos a mandar es importante que lo revisemos, porque me ha pasado que de repente, por ejemplo, con la línea del tiempo, a la hora de abrir el documento no se puede leer. Entonces, es importantísimo que hay opción de utilizar diferentes programas. La guía que viene es el de Word, pero que yo pruebe cuando voy a enviar el trabajo, primero que yo pruebe si lo puedo leer, ¿verdad? Porque inclusive en mis devoluciones he puesto, es muy difícil calificar esto porque no está legible, no puedo ver el contenido, ¿verdad? El Entonces, aunque tamaño. venga con dibujos hermosos, si no se entiende lo que dice, de ahí estamos mal porque es la información lo más importante. Sí, a mí me Gracias. pasó también. Ajá, efectivamente a mí me pasó también en el trabajo, en el segundo, que tuve que decirle a los estudiantes que me lo volvieran a enviar con una letra que se pudiera leer, porque por más zoom que uno le haga, es imposible de leer. Entonces, esa recomendación es muy importante, Mari. Y Ok. creo que la otra que para efectos Ujú. míos me ha pasado también, especialmente cuando es trípticos, brochure y demás. Bueno, como usted bien lo dijo, hay diferentes herramientas, ¿verdad? En el documento incluso de las instrucciones, pues hay una que es para hacerla en Word, ¿verdad? Pero hay otra gente que puede utilizar Canva, que normalmente es como la más común, pero que recuerden que deben descargar el trabajo y cargarlo, como bien lo han estado diciendo. Pero es muy usual que la gente coloque el link en el archivo PDF que cargan en la plataforma. Entonces, que recuerden que lo que deben es descargar lo realizado en la herramienta que utilicen y eso es lo que cargan, ¿verdad? Porque puede hacer que con el enlace, por alguna razón, no podamos ingresar, ¿verdad? Entonces, yo he notado que a mí no es que me envían el enlace, sino que hacen el PDF, le hacen portada y la segunda página es el enlace. Entonces, nada más para tomar en consideración que la herramienta que utilicen, que es de selección propia, ¿verdad? Y según su creatividad y posibilidades, no hay ningún problema, pero descargan y hacen el proceso de cargar todo el documento en PDF del brochure en general, ¿verdad? Nada más quería hacer ese de mi parte. Muchas gracias, sí. Ok. Entonces, bueno, para poder hacer este trabajo, lo primero que tienen que hacer es leer, ¿verdad? Lo correspondiente a la unidad número 4. En el contenido debe incluirse información de los temas vistos en esta unidad, los cuales corresponden a derechos humanos, características de los derechos y las generaciones de los derechos humanos, el sistema de protección de derechos humanos. Entonces aquí hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la CEDAW, de la Conferencia de Viena, de la Conferencia del Cairo y de la Conferencia Belén do Pará. Y luego tenemos que agregar información sobre el proceso histórico de la conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y también sobre la lucha feminista. Entonces,
estamos hablando de que el documento tiene un espacio muy limitado, ¿verdad? Entonces, nosotros en el brochure no queremos citas textuales, sino el análisis de lo que ustedes hacen con respecto a la información que viene en el texto, ¿verdad? Ustedes van a discriminar cuál es la información que les interesa destacar, siempre y cuando esté dentro de estos grandes temas y subtemas que tenemos acá dispuestos en las instrucciones. Pero si ustedes parafrasean, si ustedes hacen algún, por ejemplo, pueden hacer algo gráfico que incluya toda esta información, todo eso es válido. O sea, si ustedes quieren utilizar citas bibliográficas, lo pueden hacer, pero la idea no es que el documento venga cargado de citas bibliográficas, sino que a partir de las lecturas que ustedes realizan, puedan extraer cuál es la información que ustedes quieren compartir en este documento. El punto número 3 dice, organización de la información de manera ordenada y comprensible. Lo que les decía, ¿verdad? Pueden compartir algunas imágenes, pero no se debe usar de ellas. O sea, el grueso del trabajo no son las imágenes, ni los títulos, ni la parte gráfica, ¿verdad? Es el contenido. También pueden combinar colores de fondo, siempre que haya un equilibrio en el color de la letra para que sea legible, porque por ejemplo, a veces a mí me han llegado brochures que tiene de fondo una imagen de color café y encima tienen letras negras, ¿verdad? Entonces eso no se lee. O al revés, viene una imagen con un fondo amarillo y encima letras blancas, ¿verdad? Eso no se lee. Entonces hay que tener también como ese cuidado para que a la hora de que nosotros podamos revisar el trabajo no tengamos ese tipo de inconvenientes. Número 4 dice, cada concepto debe tener su subtítulo para orientar al lector sobre la información que contiene el documento. Y bueno, nuevamente dice, realice su tríptico en Word o en el programa que tenga más fácilmente a disposición, ¿verdad? Entonces aquí dice, aquí se ejemplifica con la herramienta de Word para facilitar su elaboración, ¿verdad? Y entonces aquí vienen imágenes también de trípticos o de brochure o como ustedes quieran llamarlos, ¿verdad? Están estos que están en forma vertical, vea que este de acá es un poquito más chiquitico, ¿verdad? Todo va a depender de cómo quieran ustedes organizar su información. ¿Qué les recomiendo yo? Que realicen la lectura y vayan de una vez identificando qué es lo que ustedes van a colocar en el brochure, de manera que no se vea tan recargado de bibliográficas, ¿verdad? Sino que venga más como la parte de análisis de ustedes. Bueno, acá vienen algunos tamaños de los trípticos, ¿verdad? En hoja carta, en A4, en oficio, en tabloide. Ya eso ustedes lo eligen a la hora de hacer el documento. Y luego aquí vienen las instrucciones para poder hacerlo en Word, ¿verdad? Si es la forma en la que ustedes han decidido elaborarlo, que siento que no es para nada complicado, ¿verdad? Es la forma más, no les diría que más fácil, porque en las herramientas que ustedes encuentran a disposición en Internet, básicamente es meter la información y ya les dan en los diseños hechos, ¿verdad? Pero si no tienen acceso a estas herramientas, pues hacerlo en Word es una buena decisión. No voy a ahondar en esto porque la verdad es que cada uno elige cómo quiere hacerlo, ¿verdad? Nada más saber que sí existe la posibilidad de hacerlo en Word y ya queda a criterio de cada persona como quiera hacerlo, ¿verdad? Si lo van a hacer en este formato, pues entonces sí les recomiendo que lean muy bien las instrucciones para que puedan abordarlo de manera adecuada. Y bueno, esta tarea tiene un valor sumativo de 2 puntos, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo puedan entregar en tiempo y forma, ¿verdad? Para que la calificación final del curso no se vea afectada. En total, el tríptico tiene un valor de 30 puntos y se distribuyen en estos criterios. Organización y claridad de la información, ¿verdad? Más o menos ustedes ya saben cómo se hace la estructura, ¿verdad? Entonces tratar de mantener un hilo conductor, o sea, no es que me van a hablar,
primero del tema de las convenciones y luego me van a meter el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Porque eso no tiene un orden histórico. Entonces vamos a ir de acuerdo a lo que está estipulado en las lecturas que vamos realizando, porque esas sí vienen con un sentido lógico y a nivel histórico en el orden en el que se fueron dando las cosas. Entonces hay que tener, digamos, ese mismo orden a la hora de elaborar el documento, ¿verdad? Entonces les decía otra vez, ¿verdad? Que el Lau, documento perdón, empieza. a eso que estás hablando del contenido teórico, súper Ujú, importante porque con el ensayo me ha pasado en varios casos que revisando no utilizan el material del curso. Entonces, muy válido si quieren agregar adicional, pero no pueden dejar de utilizar el material obligatorio. Entonces, eso también está dentro de la rúbrica, porque de repente hay conceptos ujú, que están definiendo desde otro autor o otra autora que no son atinentes al curso. Entonces, voy a ponerles un ujú. ejemplo. Yo en el ensayo tenía una definición de género de la Real Academia Española. La definición de género más completa para nuestro curso es la que está en la unidad didáctica. Entonces, eso también es súper importante, o sea, que sí sepan que si les hablamos de un material obligatorio es porque el material obligatorio ya ha pasado por revisiones y ya tiene, digamos, los vistos buenos, o sea, tiene un visto bueno, hay todo un sentido dentro de los contenidos del curso. Entonces, en esa parte que estás diciendo de lo que es el material, eso para mí, el contenido teórico, tiene que presentar los temas, pero desde el abordaje de las lecturas obligatorias. Ujú, gracias. Claro, claro. Y a mí me ha pasado que a la hora de la revisión yo digo, ¿por qué se complican tanto? Si ahí está el material que nosotros le damos, ¿verdad? Pero sí, la recomendación es utilizar la lectura que es obligatoria. Ay, nada más denme un segundito para callar al perro. No se escucha. ¿No se oía? Bueno, pues yo sí lo oí aquí en las orejas mías. Van a disculpar. Este, bueno, continuemos con la rúbrica, ¿verdad? Primero es la organización y la claridad de la información. Si cumple con las instrucciones de formato, ¿verdad? Eso es muy importante, que si hacen, por ejemplo, que si no suben el documento en PDF, ya eso es un tema que nosotros les estamos dando las indicaciones respectivas. Incluye el contenido teórico indicado, ¿verdad? Dice acá, presenta el total de los 4 temas, presenta 3, presenta 2 o presenta 1, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes revisen en su documento si efectivamente están abordando los temas solicitados. Evidencia aprehensión de los contenidos y los aportes de las lecturas obligatorias, incluyendo la lectura en inglés, pero creo que este no tenía lectura en inglés, ¿o sí? Este, y cuando hablamos de aprehensión es, perdón, Sí tiene una lectura en inglés. ok, ok, gracias. Cuando hablamos de evidencia aprehensión es lo que les decía, ¿verdad? Que a partir de la lectura usted pueda hacer un análisis de la información que se le está brindando. Entonces, cuando usted logra traducir, digamos, eso que usted leyó en palabras propias, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que efectivamente ustedes están comprendiendo eh, la información que están leyendo. Y bueno, evidencia una capacidad de síntesis. Esto es súper importante porque el espacio es muy reducido, ¿verdad? Entonces, hacer el espacio reducido no podemos meter todo lo que viene en el contenido de las lecturas, ¿verdad? Entonces ahí también es importante que ustedes puedan extraer la información que consideran más importante a la hora de elaborar el documento. No sé si con respecto al trabajo hay alguna duda o algún comentario que quieran agregar.
Evelyn tiene la manita levantada. Ujú. Sí, profe, buenas Adelante, Evelyn. noches. Mi pregunta al respecto sobre el brochure o el tríptico es si sobre las 6 caras uno debe agregar información o solamente en 3. No, usted acomoda la información como usted puede. Lo que yo sí les digo es que esta primera página es una portada, ¿verdad? ¿La pueden ver? Sí, Ok, esta primera página, en cualquier brochure que ustedes se vayan a encontrar en el mercado, siempre va a tener una portada. Entonces, esta información que viene aquí, básicamente lo que nos va a decir a nosotros es de qué trata el tríptico cuando nosotros lo abramos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tal vez ustedes le puedan poner un título o una imagen que tenga que ver con el contenido, incluso pueden poner un título y un subtítulo aquí abajo, o pueden poner los temas que van a abordar, ¿verdad? Ya eso tiene que ver con cómo ustedes quieren estructurar la información, pero tienen, digamos que esta no lleva tanta información de las lecturas, pero tienen esta de acá, este de acá, este de acá, este de acá, y si ustedes consideran necesario esta otra cara de acá, que en la que yo les digo que pueden utilizar la mitad para abajo para meter la bibliografía, pueden utilizarla también para incluir información de lo que se les está solicitando. No sé si te aclaré entiendo. la duda, Evelyn. Sí, profe, entiendo. Y sobre las citas que menciona sobre textuales, que no lleve citas textuales, porque O como es un sea, espacio reducido. exacto, o sea, sí puede llevar citas textuales. Por ejemplo, si usted quiere definir que es un derecho humano, lo puede hacer y puede incluir una cita textual, pero al tener un espacio tan reducido, a veces es mejor que usted pueda hacer una interpretación y ponerlo con sus propias palabras. Y vea que aquí mismo se evalúa si hay una aprehensión de los contenidos que estamos evaluando, ¿verdad? Entonces, no es que no se puedan utilizar citas, ustedes pueden hacer uso de citas, pero no puede ser el grueso del documento porque no cuentan con tanto espacio para poder hacerlo. No es lo mismo como el trabajo que acaban de entregar, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo se llama, donde ustedes tenían 9 páginas para desarrollarlo, ¿verdad? El No es ensayo. lo mismo. El ensayo. El ensayo, sí, es que se me fue la palabra, perdón. No es lo mismo el ensayo, que ustedes tienen 9 páginas para desarrollar el ensayo y ahí ustedes pueden hacer un debate entre lo que usted piensa y lo que dice la teoría. Ahí es diferente, ¿verdad? Aquí no, aquí vamos al grano porque necesitamos que la persona que lea esto le quede claro qué son derechos humanos, qué son los derechos humanos de las mujeres, por qué es que los derechos humanos de las mujeres están llevando a cabo de manera más ordenada, ¿verdad? Ahí vienen, digamos, el tema de las convenciones, viene el tema de todo el proceso histórico de las mujeres en Costa Rica para poder obtener el reconocimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, como es tanta información, incluso yo lo vi ahora que elaboré la presentación, es mucha información la que tenemos que contener en apenas 5 caras, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, no es que no pueden no utilizar, no se recomienda utilizar tantas citas bibliográficas. Ustedes pueden hacer uso de las citas, pero de una manera mesurada para que puedan abarcar todos los contenidos que se les están pidiendo. Pero no, en ningún momento les estoy diciendo que no es que no tienen que hacerlo. O sea, eso queda a criterio de cada estudiante cómo quiere desarrollar el documento. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Tiene la manita levantada Mariset. Adelante, Marisa. Buenas noches, profe. Vieras que yo estoy utilizando la herramienta de Canva, pero yo no sabía que para hacer un brochure o un tríptico, las plantillas empezaban de derecha hacia izquierda. Entonces yo lo que hice fue hacer como seguir el procedimiento como dice Canva, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue numerar las páginas para que no se equivoque, para que vea por dónde es que empiezo.
porque eso es un desorden. Como el tríptico es digamos, un solo documento, pero es 2 caras. Entonces yo pensé que se colocaba de izquierda a derecha la portada y después se montaba la información, pero ya me di cuenta que no es así. Entonces, como yo estoy trabajando en Canva las referencias bibliográficas, vieras que no se les coloca sangría francesa, y ya me pasó que en una asignatura yo hice las referencias bibliográficas y me bajaron puntos por eso. Entonces, a la hora de yo enviar el trabajo, yo lo que quería era descargar las imágenes, ¿verdad? En formato de imagen, y ponerlo en el PDF y montar las referencias, pero en una hoja de Word, porque en Word sí deja, digamos, colocarlas alfabéticamente y poner la sangría. Entonces quería saber si se podía. O tiene que ir dentro del brochure. Es que eso es lo que me pone a pensar, porque en Canva no hay una opción que me deje. No, yo creo, no sé las demás compañeras tutoras si están de acuerdo, pero en un brochure yo creo que ese tipo de estructura de la cita no se podría llevar a cabo. Yo creo que ahí con evidenciarlo con comillas y poner la referencia sería suficiente. No sé qué opinan las demás compañeras. Sí, yo no le veo problema. Lo que estaba pensando con el orden que ella dice es que, bueno, digamos, cuando yo hago un material informativo, yo tengo que partir, digamos, por ejemplo, que, bueno, ya yo hice sobre mi tema y que yo eso lo voy a ir a entregar a la universidad o lo voy a ir a entregar a mi comunidad o una escuela. Entonces, que la persona que va a leer ese material pueda entender lo que dice, ¿verdad? Porque entendemos, ¿verdad? Que aquí estamos explicando y estamos las profes, ¿verdad? Pero el ejercicio preciso lo que anda buscando es que ustedes utilicen alguna herramienta que sea amigable para poder generar información que le vaya a servir a otra persona, ¿verdad? Entonces, eso sería como lo que hay que revisar, ¿verdad? Como que sí se pueda entender el contenido, pero con lo de las referencias sí, yo estoy de acuerdo con Lau. Sí, es que Sí, ahora que yo ahí me yo puse a pienso, pensar que, digamos, yo Marisa, que en Word sí las monté, ya las acomodé alfabéticamente las referencias bibliográficas y les agregué la sangría francesa. Pero en Canva no deja, digamos, yo copio y pego, pero no se pone la sangría francesa. No sé si es que no sé usar, pero yo uso Canva hace años y no hay una opción que me deje, entonces solamente sería eso, pero si van acomodadas alfabéticamente y si van bien estructuradas con APA 7. sí, yo no le veo mayor problema. Le veo problema a lo que dice Marilu, ¿verdad? El orden de las caras del documento, ¿verdad? Porque nosotros cuando hacemos el documento tenemos que visualizar que el documento tiene que quedar así, ¿verdad? En un folletito que se abre. Entonces, obviamente, a la hora de elaborarlo, si yo agarro la primera página y encuentro la portada aquí y la bibliografía aquí y el contenido aquí, o encuentro, por ejemplo, contenido, portada y contenido, ya ahí sí hay un problema de estructura del documento, ¿verdad? Nada más cuidar ese detalle. Sí, profesor, a eso es que me refiero, digamos. Yo pensé que se ponía en la primera cara, en la izquierda, la primera cara del brochure, porque aparecen obviamente dos páginas y son las 3 caras y de abajo las otras 3 caras. Pensé que se iniciaba de izquierda a derecha, pero ya vi que es de derecha a izquierda y que la última página donde irían las referencias queda a la par de la portada, porque cuando se cierra queda la portada de frente y la bibliografía como al lado atrás, digamos, donde se cierra el folleto. Pero yo no sabía, ¿verdad? Que a la hora de hacerlo, cuando uno lo va a imprimir, es como un acordeón, entonces hay que saber estructurar las páginas, pero yo busqué información y videos y, digamos, busqué en Google cómo se coloca la información dentro de un brochure, entonces ahí aparece cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6, de cómo acomodar el formato. Sí, exacto. Ah, bueno, está bien, profesora, todo, gracias. Bueno, con gusto. No sé si habrá alguna otra consulta con respecto al trabajo. Ya no veo más manitas levantadas. Si alguna persona Perfecto. también quisiera, puede hacer la intervención ahorita sin levantar la mano. Y si no, entonces tal vez al final de la tutoría, si surge alguna otra consulta. Ok.
El otro tema que también es importante que nos llevemos muy claro el día de hoy es con respecto a la prueba escrita. Este curso tiene un examen, ¿verdad? Ese examen está programado para el sábado 9 de agosto, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y en este caso, el temario son las 4 unidades que están en el curso. Entonces, es bastante información. Por eso es importante que a lo largo de estos meses hayan logrado ir leyendo el contenido de la unidad didáctica para que puedan ir identificando dónde están los temas y dónde está la información que posiblemente puedan preguntarles en el examen. Si el sábado 9 de agosto a las 9 de la mañana su examen coincide con otro examen o usted tiene que ir a trabajar o se le presenta alguna otra dificultad, tiene una cita médica o lo que sea, ¿verdad? Es importante que usted se comunique con la persona tutora para que pueda explicarle la situación que le está sucediendo y de esta manera pueda presentar un comprobante del por qué usted no se puede presentar a realizar el examen en la fecha que está programada. Si la persona tutora le acepta el comprobante y le acepta la justificación del por qué usted no va a hacer el examen, este se haría de manera especial el lunes 11 de agosto de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para que ustedes anoten estas fechas. El sábado 9 de agosto estamos hablando que sería de este sábado que viene en 15 días. Ya ustedes la próxima semana entregan la última tarea, ¿verdad? Entonces, es importante que puedan hacer un repaso del contenido de las 4 unidades que están en la plataforma. Y si a pesar de que no puede presentar el examen el 9 de agosto y tampoco puede presentarlo el 11, entonces les queda una posibilidad más, que es matricular la prueba escrita de reposición. Esta todavía no tenemos la fecha porque hay que esperar a que se lleve a cabo la matrícula, ¿verdad? La matrícula está programada del 25 de agosto al 30 de agosto y el examen se estaría llevando a cabo en la semana del 3 al 6 de septiembre y sería igual de 9 de la mañana a 11 de la mañana, probablemente sábado. Y el contenido sigue siendo el mismo. ¿Qué es importante acá tomar en cuenta? Que las personas que pueden aplicar este examen son las que no pudieron aplicar la prueba ordinaria escrita que ya se había llevado a cabo, o aquellas personas que igual la matricularon, que hicieron el examen ordinario, pero que su nota no fue muy buena, ¿verdad? Entonces, si usted quiere mejorar la nota, puede también matricular este examen. Pero ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, si usted tuvo en el examen ordinario una nota de 70 y usted quiere mejorar ese 70 y aplica la prueba de reposición y se sacó un 60, la nota que le va a quedar es el 60 y no el 70, ¿verdad? Entonces hay un riesgo ahí si usted quiere mejorar la nota. En el caso de las personas privadas de libertad, es importante, bueno, aclarar que el contenido de este video se les va a trasladar a las personas estudiantes privadas de libertad, ¿verdad? Ellas ya hicieron la entrega de la tarea número 4, entonces por eso no hicimos referencia, pero ellas también tienen que aplicar la prueba escrita. Esta prueba escrita se va a llevar a cabo el 23 de julio, igual el contenido son las 4 unidades del curso. Y también tienen la posibilidad de matricular prueba de reposición. Esta matrícula se lleva a cabo del 25 al 30 de agosto, pero aquí tienen una particularidad. Ellos tienen que matricular en la sede universitaria donde matriculó el curso. Esta prueba se llevará a cabo el 11 de septiembre de 9 a 11. Igual el contenido son las 4 unidades del curso. No sé si hay dudas con respecto a la prueba ordinaria. No.
Y bueno, ya si no hay más consultas con respecto a la prueba ordinaria y con respecto a los trabajos, vamos a hacer un repaso de la unidad didáctica 4. Entonces, si quieren hacer alguna consulta o algún comentario al respecto, les invito a que lo hagan ahora. Y si no, entonces sería hasta que terminemos este repaso. Bueno, con respecto al capítulo 5, el capítulo 5 habla Lau, sobre la perdón, construcción. tenemos una Ajá, mano levantada. Que hay una a ver. mano de la compañera Marita, me parece. Hay dos, Sí. Marita, y después creo que es Yariela. Ujú. Sí, Marita y Yariela, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Profesora, hubo una consulta, si no estoy entendiendo lo de la prueba escrita. ¿Esa prueba Ujú. escrita uno la tiene que ir a hacer al centro allá en San José o es por digital? Bueno, No, esa pregunta es muy importante. Esta prueba, vamos a ver. Muchas gracias por la consulta porque sí es una pregunta muy importante. Ahorita ustedes no tienen activada esta pestaña que está acá. ¿Pueden ver la plataforma? sí, señora. Sí, ok. El día del examen se les va a activar esta pestaña que está acá que dice examen ordinario. Ustedes van a ingresar a esa pestaña y ahí ustedes van a encontrar un enlace que los va a llevar a la prueba escrita, ¿verdad? Entonces aquí vienen todas las instrucciones con respecto a la tarea, al examen, perdón, que ustedes van a leerlo de manera individual, ¿verdad? Algunas especificaciones son que, por ejemplo, el examen tiene una duración de 2 horas. Durante estas 2 horas, ustedes no necesariamente tienen que permanecer conectados a la plataforma, sino que ustedes vienen a las 9 de la mañana, se conectan, descargan el examen que está acá en Word, ¿verdad? Ustedes lo descargan. Pueden desconectarse de la plataforma porque, por ejemplo, mucha gente para ahorrar datos y no tener que utilizar el Internet puede descargar el documento, lo trabaja ahí mismo en el documento de Word y antes de las 11 de la mañana tienen que volver a conectarse para subir el documento a la plataforma, ¿verdad? Ya el documento desarrollado lo vuelven a cargar a la plataforma. Entonces no es necesario que estén conectados las 2 horas. Comúnmente nosotras, las personas tutoras que estamos a cargo del curso, permanecemos ahí un tiempo prudencial esperando a ver si ustedes tienen alguna consulta para poder evacuarla en este periodo. Dice que la prueba consta de 2 partes, una respuesta corta y una respuesta de desarrollo sobre los contenidos de la unidad 4. No se acepta el uso de inteligencia artificial y sepan que nosotros pasamos los documentos por una herramienta que comprueba si hay uso de inteligencia artificial o no. La prueba es de manera individual, o sea, si nosotros encontramos 2 exámenes iguales, eso es un problema para los estudiantes, ¿verdad? Porque la prueba es para que la desarrolle cada uno. Si una persona estudiante comete fraude, puede ser sancionado de acuerdo al Reglamento General Estudiantil. Se recomienda que se utilicen citas bibliográficas en caso de ser requerido, porque digamos, hay preguntas que sí nos piden que sustentemos y hay preguntas que son de interpretación. Entonces, si a usted le preguntan, si le dan un caso, por ejemplo, porque yo no he visto el examen, pero si les dieran un caso y le dicen, ¿cuáles cree usted que son los derechos que se están violentando? Ya eso es análisis suyo. Dice que puede realizar consultas, ¿verdad? En el espacio de dudas de la plataforma. La prueba tiene un valor de 40 puntos y deberá ser contestado en el mismo documento que, fue adjuntado, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes nada más le dan clic aquí y ahí se descarga el documento, ustedes lo desarrollan y luego vuelven a ingresar acá y suben el documento de acuerdo a la forma en la que ustedes han venido subiendo todos los demás trabajos. ¿Entendido?
Eh, Sí, tiene señora, la muchas manita gracias. levantada Marita. Ujú. Te escucho. Ya, fue la mía la última consulta, profesora. Ah, ok. Ya Ah, no ok, hay más hay consultas. que bajar la manita, nada más. Ujú. Ok. Pero sí Que le no quedó puedo bajar. claro. Sí, señora, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Mm? ¿Nadie más? No, la Ok. otra compañera bajó la mano, probablemente ya la duda se le aclaró. Podría ser tal vez la misma consulta de Marita, sí. Ok, bueno, como les decía, esta unidad viene, yo la siento cargadita de mucha información, entonces sí es importante que podamos discriminar qué es lo que queremos incorporar en la actividad académica, ¿verdad? Del capítulo 5 vamos a hablar sobre la construcción del sistema universal de tutela de los derechos humanos, ¿verdad? Y aquí es importante aclarar que los derechos son valores transformados en normas jurídicas fundamentales que expresan y desarrollan la dignidad de la persona. Y estos se protegen a través de un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Estos derechos son reconocidos a través de tratados, convenios, leyes, reglamentos, y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y esto lo que nos permite es garantizar la sana convivencia entre todas las personas y el desarrollo pleno de estos derechos. Pero cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de condiciones mínimas de vida y respeto que cada quien necesita para desarrollarse en paz, en armonía consigo mismo y con otras personas. Y una cosa muy importante de los derechos humanos es que nadie nos los puede quitar porque nos pertenecen a nosotros por el solo hecho de que somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, son inherentes a nosotros. Dice que las luchas de ciertos colectivos han venido a consolidar los movimientos sociales que buscan de alguna forma que los derechos se reivindiquen con nosotros, con la sociedad y con el Estado. Y podemos decir que gracias a estas luchas hoy se reconocen derechos, por ejemplo, los derechos de los niños y las niñas, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas migrantes, de las mujeres, ¿verdad? A través de todos estos movimientos sociales que se han venido estudiando a lo largo del curso, personas con capacidades distintas, las comunidades LGTB y todas esas letras que ustedes quieran agregarle, personas afrodescendientes y las personas indígenas. Entonces nos dice que por tanto se reconoce la existencia de dos tipos de derechos. Vamos a tener los derechos individuales, que son los que le corresponden a cada persona, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la integridad personal, pero también vamos a encontrar derechos colectivos, ¿verdad? Que son los que le corresponden a un conjunto o a un grupo social, como por ejemplo el derecho al medio ambiente, el derecho a tener una vida en paz, el derecho a la democracia, ¿verdad? Que ya son derechos que abarcan un colectivo. Y estos derechos humanos son muy importantes porque nos permiten vivir en una sociedad, como por ejemplo ser parte de una familia, a vivir o no vivir con otras personas, ya eso es una decisión que nosotros tomamos, interactuar y convivir con los demás. También los derechos humanos son una garantía porque nos aseguran la posibilidad de disfrutar de lo esencial para vivir una vida digna, por ejemplo, la libertad. Protege a todas las personas, en especial a las personas que son más vulnerables. Protege el medio ambiente para asegurar un entorno de paz y armonía. Y además nos permite a todos elegir en qué creer, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho de la libertad religiosa. Entonces, los derechos son muy importantes porque de alguna forma pueden venir a normar la convivencia que se da entre todos los seres humanos. Algunas características de los derechos humanos, y esta es una imagen tomada del texto, ¿verdad? Dice que son innatos porque los adquirimos en el momento en el que nacemos, son universales porque los gozan todas las personas del planeta, ¿verdad? Entonces, podemos observar, por ejemplo, en el caso de los migrantes, que tal vez
En países africanos no se aplican algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la integridad física, ¿verdad? A través de la mutilación genital, pero si ellos se trasladan a vivir a un país de Occidente, esos derechos se le van a reconocer porque son universales, ¿verdad? Em, Son absolutos, o sea, nadie puede tener derechos a medias, o sea, se es libre o no se es, ¿verdad? Em, Son imprescindibles porque sin libertad una persona no puede desarrollarse, son irrenunciables, yo no puedo decir, es que yo no quiero que a mí me den el derecho a la libertad, ¿verdad? Entonces, yo renuncio a mi derecho a la libertad, eso no puede ser. Son inviolables. Dice que a nadie se le puede privar de la libertad, excepto para resguardar el bien común, según la ley. Aquí hablamos de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Porque cometieron un delito. Son imprescriptibles, o sea, no tienen fecha de vencimiento. Se es libre toda la vida, o sea, usted nació libre y muere libre, a no ser de que usted haya incumplido con algo. Son integrales, ¿verdad? Se requiere de otros derechos para cumplirse, como por ejemplo la salud, la educación, se complementan, ¿verdad? Entre ellos. Son irreversibles, nadie puede tener un derecho y luego se lo quitan, ¿verdad? Y son progresivos, dice, porque su tutela se alcanzó tras luchas que se desarrollaron a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y como vamos a ver ahora, en las generaciones de los derechos se siguen construyendo porque los seres humanos no somos estáticos. Bueno, lo que les decía de las generaciones de los derechos, se reconocen 4 generaciones, ¿verdad? Y cada una fue acompañada de uno o de varios instrumentos que les permitió ser ratificadas, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, los derechos de primera generación, que estos son como los primeros derechos que se reconocieron en los seres humanos, y dice que abarca la libertad, la oposición a los excesos de los gobiernos. En esta etapa se contempla la lucha de reconocimiento por los derechos civiles, políticos y las libertades individuales. Y acá se incluyen, por ejemplo, los derechos, el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad, los derechos políticos, los referidos a la libertad de expresión y de pensamiento, la participación política y otros derechos civiles como la prohibición de la discriminación, por razones de sexo, de religión, de color de piel, de origen étnico o cultural, ¿verdad? Entonces se me viene acá a la mente todas las luchas que pudieron haber sufrido las personas afrodescendientes en Estados Unidos hace algunos años, ¿verdad? Cuando ellos no eran reconocidos como seres humanos y por ende no tenían acceso a estos derechos, ¿verdad? De todo eso viene a raíz de las luchas y de los movimientos sociales, ¿verdad? Que generan diversos grupos para poder tener acceso a los derechos humanos. Dice que son fundamentales, ¿verdad? La obligación del Estado es no limitarlos ni restringirlos de ninguna manera, ¿verdad? El Estado tiene que velar por el cumplimiento de estos derechos y dice que la función del Estado en este caso es la abstención, o sea, el Estado no puede impedir que una persona pueda acceder a sus derechos. Luego tenemos los derechos de segunda generación. Y dice que acá, bueno, y como vamos a ir viendo, ¿verdad? En la generación de los derechos, estos van evolucionando de manera paulatina. Dice que estos derechos reconocen, por ejemplo, los económicos, los sociales, los culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda digna. Se fundamenta en la necesidad de obtener medios para satisfacer carencias materiales. Estos derechos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, al ser reconocidos por los estados e incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, el Estado tiene la obligación de proveer los recursos y hacer todo lo necesario para que la gente pueda acceder y puedan ejercer sus derechos. Entre los derechos que se reconocen en esta segunda generación está el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda digna.
Luego tenemos los derechos de tercera generación. Dice que contempla los denominados derechos de la solidaridad o de los pueblos. Dice que esta es una lista que no está concluida porque todavía se está desarrollando, ¿verdad? Lo que les venía diciendo. Hay derechos que todavía se están construyendo o se está luchando para el reconocimiento. Su fundamento se encuentra en la protección de la vida común y del patrimonio de la humanidad. O sea, estos son ya derechos como más colectivos, ¿verdad? Como por ejemplo tener un medio ambiente sano, a vivir la propia cultura, la libertad de autodeterminación. Y acá los estados están obligados a establecer alianzas entre otros estados o pueblos para poder darle una debida satisfacción a estos derechos. Y luego, por último, tenemos los derechos de la cuarta generación, que estos son como los que ya son como los más recientes. Y dice que estos derechos, esta generación redimensiona los derechos de las anteriores generaciones frente a las necesidades actuales de la población, ante las nuevas condiciones de la sociedad y de la tecnología y la globalización, ¿verdad? Entonces, podemos ver que los derechos han tenido que ir sufriendo algunas transformaciones, ¿verdad? Para poder adaptarse a la actualidad, ¿verdad? Dice que aún es objeto de crítica y hay quienes todavía no reconocen su existencia, ¿verdad? Pero son muy importantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice que se han logrado algunos derechos que ya fueron reconocidos, como por ejemplo el derecho a la protección de datos sensibles y el derecho a la privacidad. Hay otros que todavía están en proceso a partir de las nuevas necesidades derivadas del mundo digital, ¿verdad? Y aquí entra todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el tema de que ya nuestros datos no son tan privados, ¿verdad? Tan fácil en la página del Tribunal Supremo de Elecciones y poner un número de cédula o el nombre con los dos apellidos y usted ya sabe si esa persona es casada, si tiene hijos, si se ha divorciado, si está viuda, cómo se llama su papá, cómo se llaman sus hijos, cómo se llama su cónyuge, ¿verdad? Ya aquí la información privada deja de ser privada y entonces por eso es que estos derechos son tan importantes a pesar de que hay gente que trata como de minimizarlos, ¿verdad? Dice que también abarcan los derechos relativos al derecho a la vida frente a las nuevas condiciones tecnológicas biomédicas. Y aquí entran, por ejemplo, el tema del derecho a la vida a través de la fertilización in vitro, el tema de la clonación, ¿verdad? Hace poco vimos, ¿verdad? De que se han estado clonando algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, todos estos derechos entran en esta cuarta generación porque están muy vinculados con todo el tema de las tecnologías y los avances que está teniendo nuestra sociedad frente a toda esta modernización. Y dice aquí que se da un mayor énfasis en la protección y tutela del medio ambiente. Yo creo que de alguna forma estamos en una generación actual digamos que nuestros antepasados, tal vez como los abuelos de nuestros abuelos, tenían una conciencia más del medio ambiente, ¿verdad? Y cuidaban el medio ambiente. Viene una generación que más bien lo que hace es aprovechar todos esos recursos y explotarlos. Y ahora yo creo que estamos volviendo, ¿verdad? Al tema de proteger y de cuidar el medio ambiente porque nos estamos dando cuenta de que es el único lugar que tenemos para vivir y tenemos que ver cómo lo rescatamos, ¿verdad? Entonces, otra vez estamos teniendo un poquito más de conciencia ambiental, ¿verdad? Y se han estado formando muchas movilizaciones al respecto. Y bueno, esos son las 4 generaciones de los derechos, ¿verdad? Como les decía, están en constante movimiento, en constante actualización y en constante creación, ¿verdad? Aquí podemos ver que surgen nuevas necesidades de proteger los derechos de las personas. Y bueno, en la unidad didáctica podemos encontrar este grafiquito, ¿verdad? Que nos resume un poquito más estas generaciones de los derechos, ¿verdad? Y podemos ir observando
principalmente los periodos en los que se han venido gestando. Para poder darle seguimiento, ¿verdad?, a que estos derechos humanos se vayan cumpliendo, se hizo necesario crear un sistema universal de protección de derechos humanos, ¿verdad? Y dice que se crea porque solo mediante la coordinación y la participación de instituciones especializadas se les puede exigir a los estados y a las personas el cumplimiento de las obligaciones que asumieron a la hora de firmar todos esos convenios, convenciones o cartas de entendimiento. Está representado por la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que no todos los países del mundo están adscritos a las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, esos que no están adscritos a las Naciones Unidas, lamentablemente no hay cómo poder pedirles cuentas, ¿verdad? Del cumplimiento de los derechos. Pero como les decía, si hay países que no han ratificado alguna convención y el habitante de ese país se traslada a un país que sí lo ha ratificado, él es objeto de esos derechos humanos. Y bueno, la ONU es la que se ha encargado de instrumentalizar la defensa mundial de estos derechos humanos, y podemos encontrar acá que estos instrumentos van desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y todos aquellos tratados específicos en materia de derechos humanos que podamos encontrar, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ir encontrando tratados o convenciones específicos de acuerdo a la población. Por ejemplo, convenciones para las personas con discapacidad, la Convención de los Derechos de las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Y de la niña, y así sucesivamente. Y este sistema se complementa con la creación de órganos y comités que se van especializando en cada materia, y hay una obligación del Estado de estar presentando informes periódicos sobre la aplicación de la legislación interna, ¿verdad?, de cada país, y de las fortalezas y debilidades que se presentan en la implementación de esta legislación. Y bueno, lo que les decía, abarca los países que están adscritos a la ONU. Y bueno, dentro de los instrumentos que componen este sistema podemos encontrar principios, podemos encontrar cartas, tratados, convenios, recomendaciones, protocolos facultativos y de enmienda. Todos estos instrumentos son los que le permiten, digamos, a la ONU decirle a un país, bueno, usted firmó la Carta de los Derechos Humanos, o sea, ¿qué está haciendo usted para cumplir esta Carta de los Derechos Humanos? Y esto le permite a la ONU también dar un seguimiento a aquellos países que están teniendo un rezago con respecto al cumplimiento de los derechos. Además de este sistema, ¿verdad? El sistema internacional, la ONU también reconoce sistemas regionales de protección de derechos humanos, lo que le ha permitido tener como un acercamiento, ¿verdad? Y bueno, dice la autora que responde a un pequeño grupo de países y a los valores propios de la región, ¿verdad? Entonces ustedes pueden observar que hay un sistema europeo, hay un sistema africano y hay un sistema interamericano, que son los que están reconocidos actualmente, ¿verdad? Entonces, culturalmente, son países que tienen muchas diferencias. Entonces, puede ser que lo que sea más importante a nivel interamericano no es la prioridad del sistema africano. Con respecto al sistema europeo, dice que su creación está más o menos entre el año 1950 y 1959. Dice que los estados parte que lo ratificaban otorgaban una garantía colectiva sobre los derechos contemplados en el trabajo, obligándose a cumplir, tutelar y garantizar estos derechos. Y aquí dice que lo novedoso era que se obligaban a cumplir aun cuando no existiera reciprocidad
por parte de los otros estados. O sea, si España ratificaba un tratado y no sé, Holanda no, entonces España puede pedirle a Holanda que cumpla con lo establecido en los derechos en el tratado. Luego encontramos el sistema interamericano, que este es el que a nosotros más nos interesa, ¿verdad? Porque es el que está en la región de nosotros. Dice que que en 1889 los estados que formaban parte de la región americana decidieron mantener un foro común que abogara por el desarrollo y la paz de la región. En la 9ª Conferencia Internacional Americana, que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1948, se acordó formalmente crear la Organización de Estados Americanos. Y al igual que la ONU, no todos los países de América han ratificado su participación en la OEA. Dice que fueron reunidos en Bogotá y ahí se aprobó la Carta de la Organización de Estados Americanos por parte de 21 países. Además, se firmó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que se conoce como el Pacto de Bogotá, y la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre y de la Mujer. Este sistema interamericano, que ustedes pueden ahondar un poquito más sobre el tema en la lectura correspondiente, ¿qué es esto? Ustedes van a encontrar que el sistema interamericano tiene 2 órganos de supervisión. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Este es un órgano que atiende consultas y denuncias y además emite resoluciones, entre otras funciones, pero esas resoluciones que emite la comisión no son vinculantes, a diferencia del otro órgano. Sino que son recomendaciones, lo que emite la comisión y cada país decide si quiere aceptar o no esas recomendaciones. Por otro lado, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esa dichosamente está ubicada acá en San José, Costa Rica, y sesiona desde acá, se ubica en San Pedro. Y funciona como una corte, como las cortes de todos los países, ¿verdad? Tiene jueces, tiene abogados, ¿verdad? Y ellos comúnmente lo que hacen es recibir casos que la Comisión Interamericana eleva, ¿verdad? O que las mismas partes deciden elevar a la Comisión Interamericana porque no quedaron contentos con la respuesta de la Comisión. Y a diferencia de la Comisión, en la Corte las resoluciones que son dictadas sí son de carácter obligatorio, ¿verdad? Los países tienen que acatar la resolución que emite la Corte Interamericana y esto los obliga de alguna manera a reforzar el tema de los derechos y en algunos casos se ha obligado a indemnizar a las víctimas. Y y otra cosa que es muy importante, dice que a pesar de que tal vez los países no estén contentos con las sentencias, estas sentencias no admiten apelación. Y en el texto ustedes pueden encontrar varios casos, ¿verdad? De personas que acudieron a la Corte Interamericana porque sienten que sus derechos en sus países fueron violentados y que el país no actuó de la manera correcta. Entonces se han elevado casos, por ejemplo, lo que les decía de la fertilización in vitro, eso fue una lucha que dieron acá en Costa Rica y la Corte Interamericana les dio el fallo a favor, ¿verdad? Y la caja tuvo que hacer todas las gestiones para poder empezar a utilizar esa técnica de fertilización y que sea de acceso a todas las poblaciones, porque en la fertilización in vitro era solo accesible para las personas que tenían recursos económicos, ¿verdad? Al trasladarle la obligación al Estado, el Estado tiene que hacer todas las gestiones para poder cumplir ese derecho que se le está violentando a las familias de forma de acceso universal, ¿verdad? Entonces, en ese entonces a la caja le tocó hacer todas las gestiones para poder brindar
el tratamiento. Dentro del sistema interamericano también podemos encontrar una Comisión Interamericana de Mujeres. Dice que esta se formó en 1928, abordando el tema de la mujer y las luchas por el reconocimiento de los derechos en la región interamericana. O sea, esto es una lucha de años, ¿verdad? Dice que está compuesta por 34 mujeres que son delegadas en representación de los estados parte de la OEA. Estas se reúnen cada 3 años y en esas reuniones lo que hacen es adoptar planes y programas de acción, ¿verdad? Entonces, no es que se van y se reúnen y toman café, sino que se van a trabajar en planes y programas para venir a decirle a los países, bueno, esto es lo que vamos a hacer y ustedes tienen que ver la forma en la que ustedes van a hacer para cumplir con esto que se les está solicitando. Entre sus funciones sobresale el apoyar a los Estados miembros en el cumplimiento de las obligaciones que son adquiridas para alcanzar la igualdad de género, así como la promoción del liderazgo de las mujeres en la región, entre otros. Y bueno, dentro de los instrumentos que han sido diseñados en este sistema interamericano, queremos resaltar la Convención la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, más conocida como la Convención Belém do Pará, porque ese es el producto de una convención que se llevó a cabo en Brasil. Y además de otros tratados y otras convenciones que se han llevado a cabo. Y luego, por último, tenemos el sistema africano, ¿verdad? Dice que dice que en el momento en que la Carta de las Naciones Unidas entró en vigencia, solo habían 4 estados africanos independientes, ¿verdad? Recordemos que el continente africano está marcado por muchas guerras civiles, ¿verdad? De países que estaban buscando su independencia. Y bueno, al momento de firmar la Carta de las Naciones Unidas, solamente estaban Egipto, Liberia, Etiopía y África del Sur reconocidos como estados independientes. Entonces, tardó un poquito más. Y dice que entre la década del 60 y el 70 se empezó a declarar la independencia en la mayoría de los países, ¿verdad? De los estados africanos, y que poco a poco estos se fueron adhiriendo a los instrumentos internacionales existentes, por lo que es el de más reciente creación, ¿verdad? Y su instrumento principal es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida como la Carta de Banjul, y fue aprobada el 27 de junio de 1981, ¿verdad? Estamos hablando de hace aproximadamente un poquito más de 40 años. Este sistema no tiene tribunal, ¿verdad? Entonces no hay como un lugar donde la gente pueda ir a poner sus quejas o y poner en evidencia que se le están violentando sus derechos, ¿verdad? Entonces, dice que acá solamente contempla llamadas de atención, ¿verdad? Entonces, ni siquiera llegamos como a la convención a la Comisión Interamericana que hace recomendaciones, ¿verdad? Esto nada más les hace como una llamadita de atención y el Estado verá si cumple o no cumple con eso que se les está pidiendo. Dice que esta carta, si bien es cierto, no hace referencia clara a la violencia de género, sí contempla el derecho a la no discriminación y a la eliminación de toda discriminación contra la mujer, ¿verdad? Entonces, este sistema no está centrado tanto en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sino de toda la población del continente africano. Pero digamos que sí tratan de incluir algunos temas. En el capítulo 6 vamos a observar el Sistema Internacional de Tutela de los Derechos de las Mujeres. Y acá podemos evidenciar la evolución de los instrumentos internacionales, ¿verdad? Entonces aquí podemos encontrar 3 periodos que van desde 1946 hasta el 2022. En el primer periodo podemos encontrar las instancias para la defensa de los derechos de las mujeres y aquí se lleva a cabo la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer.
de 1976 al 93 viene la convención conocida como CEDAW, ¿verdad? Y abarca varias convenciones hasta llegar a Viena. Y acá es importante el tema del reconocimiento de las mujeres como seres humanos, ¿verdad? Porque hasta antes de ese periodo, las mujeres no eran reconocidas como seres humanos y por ende no eran sujetas de derechos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante también tenerlo claro. Y luego del 94 al 22, donde también se vienen dando diferentes convenciones, que abarca desde la Convención del Cairo hasta ONU Mujer, ¿verdad? Y otros mecanismos que tiene la ONU para el cumplimiento de los derechos. En este primer periodo, ¿verdad? Se crea la instancia especializada en la atención de los derechos de las mujeres dentro de la ONU, ¿verdad? Que es la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Se promovió la primera conferencia mundial sobre la mujer en 1975, ¿verdad? Estamos hablando de que esto no fue hace 50 años, ¿verdad? Entonces de alguna forma es una lucha reciente. Y dice que a partir de ahí las Naciones Unidas han seguido convocando a 4 conferencias mundiales más, ¿verdad? Que se centran en analizar la situación y la condición de las mujeres. Y es muy importante tomar en cuenta que cada una de las convenciones, lo que les decía, ¿verdad? No es una reunión por reunirse, es que tiene que quedar con un plan de acción y este plan de acción viene a ser un documento donde se concretan los objetivos que se quieren conseguir y se proponen una serie de medidas y actividades para su puesta en marcha por parte de los gobiernos, instituciones públicas, ONGs, agencias especializadas y sector privado. ¿Y cómo hacemos para que los países que están ratificando estas convenciones cumplan? Es a través de los informes que tienen que estar entregando constantemente. Dice que cuando se firman las declaraciones y los planes, los países asumen compromisos y la ONU vela por ese cumplimiento. Y esto también es muy importante. Dice que los instrumentos que se diseñan están por encima de las constituciones nacionales. Y eso contribuye a ejercer una presión más fuerte en cada país, ¿verdad? Entonces, las constituciones y las leyes de los países están por debajo de estos compromisos que se asumen a nivel universal. Luego tenemos el segundo periodo, ¿verdad? Que va desde 1975 al 93. Y aquí tenemos la primera conferencia mundial de la mujer, ¿verdad? Que es cuando concluye el primer periodo. Y hasta la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en el 93. Y acá se producen una serie de contribuciones al sistema que lo van volviendo mucho más específico y explícito para terminar con la discriminación hacia la mujer, ¿verdad? Entonces vamos desde lo general hacia lo más específico. Y dentro de este periodo se destacan 4 eventos importantes. Primero es la firma de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, conocida como CEDAW, o la Carta Internacional de las Mujeres. Ahorita más adelante vamos a ver CEDAW porque como que Convención sobre la Eliminación no coincide con CEDAW, ¿verdad? Entonces, estas son las siglas en inglés. Tenemos la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, que es la que se desarrolló en Copenhague en 1980, la tercera conferencia, que es la de Nairobi en el 85, y la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena en 1993. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer proviene de las siglas en inglés que ustedes pueden ver en el cuadrito celeste. Y mi inglés no es tan bueno, entonces no lo voy a repetir. Ahí lo tienen ustedes. Dice que este es el principal instrumento internacional para defender los derechos de las mujeres. Establece que todos los países deben de incorporar la perspectiva de género en sus leyes,
en las normas, en las políticas, en las acciones, en cada institución, con el fin de erradicar la discriminación y alcanzar la igualdad de oportunidades, derechos y garantías para las mujeres. Dice que se convierte también en un mecanismo de control que vela por el cumplimiento de las políticas, puesto que es de carácter obligatorio y por lo tanto es vinculante. Dice que la CEDAW también emite advertencias para los países que no avanzan con el respaldo de la representación de las demás naciones. O sea, la CEDAW está constantemente pidiéndole a los países, ¿verdad? Cómo va la normativa, cómo van sus programas, qué se dirige hacia el objetivo de alcanzar la no discriminación y la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. Y bueno, dentro de las áreas que abarca la CEDAW podemos encontrar, por ejemplo, el cumplimiento de la convención, el matrimonio y la familia, los derechos civiles y jurídicos, la condición de la mujer rural, la esfera económica y social, la legislación y marco normativo, la esfera política, la educación, la esfera laboral y la salud. O sea, es integral, abarca casi que todo. Y bueno, la CEDAW tiene dos instrumentos, ¿verdad? Que sería uno el comité de la CEDAW y el otro es el protocolo facultativo. No voy a ahondar en eso porque se me hace más larga la presentación, pero ahí les queda. El impacto de la CEDAW, y esto me parece que es más importante que la diapositiva anterior, es cómo esta convención ha influido en la legislación de nuestro país. Dice que entre 1994 y 99, Costa Rica promulgó y aprobó alrededor de, no dice el número, pero dice que fue la cantidad más grande de leyes en su historia, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, el Código de Familia del 21 de diciembre de 1973 establecía que en caso de conflicto frente a la autoridad parental de los hijos, predominará lo que decida el padre. Y volvemos al tema del patriarcado, ¿verdad? Mientras el tribunal, en un procedimiento sumario, no resuelva la cosa distinta, tomando en cuenta el interés superior, el interés del menor. Dice que esta normativa, gracias a esta convención, fue reformada por la Ley de Protección de la Igualdad Social de la Mujer. Y aquí se estipula, ¿verdad?, que tanto la madre como el padre ejercían los mismos derechos sobre la persona menor de edad y que en caso de conflicto correspondía al tribunal su decisión. Entonces, por ejemplo, este tipo de reformas es lo que obligó a Costa Rica a cambiar un poco la normativa para estar cumpliendo con lo que la convención le solicitaba. Y también vamos a encontrar otro sinnúmero de leyes que se crearon o que se reformaron. Por ejemplo, tenemos la creación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer de 1990, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia del 95, la Ley contra la Violencia Doméstica en el 96, la Ley de Pensiones Alimentarias del 96, la aprobación de la Ley de Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza, la ley 8107 sobre la incorporación del principio de no discriminación en el trabajo, y esto fue una reforma que se le hizo al Código de Trabajo, la ley de paternidad responsable del 2001, y en el Código de Trabajo han habido también otras reformas, por ejemplo, la ley del trabajo doméstico remunerado, que otorga el derecho a 8 horas y máximo 12 de trabajo, así como un salario mínimo y otros beneficios de ley que no estaban contemplados para las empleadas domésticas, ¿verdad? Entonces, podemos observar que la CEDAW ha tenido un impacto en la jurisprudencia costarricense, ¿verdad? Tratando de buscar siempre la promoción de las mujeres, la no discriminación y la igualdad. Y bueno, luego tenemos el último periodo, ¿verdad? Que va de 1994 al 2024. Yo diría que hasta la fecha, ¿verdad?
Y aquí hay una consolidación del sistema de protección de los derechos de las mujeres. Esto ha sido un trabajo arduo de un sector de la población, ¿verdad? Y esto se hace con el objetivo de lograr un cambio a nivel estructural que nos lleve hacia la igualdad, ¿verdad? Es muy importante que se pueda incorporar la perspectiva de género, que lo hablamos en la tutoría pasada, si no me equivoco, ¿verdad? De tratar de ver todos los programas, todas las leyes a través de la perspectiva de género. Y dice que desde el más alto nivel en la toma de decisiones y de ahí de alguna manera poder incidir en el diseño y ejecución de políticas y acciones de todas las esferas de la sociedad. Y bueno, aquí se resaltan 3 eventos importantes, que sería la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belén do Pará, y la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing de 1995. Y agregamos acá también otro evento importante que es la creación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, en el texto se puede hacer un repaso de la conferencia del Cairo, ¿verdad? Es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Y aquí es muy importante recalcar dentro de todo lo que nos dice el texto, ¿verdad? Es que entre 1954 y 1984 la ONU realizó 4 conferencias en torno al tema de la población y el desarrollo, pero en ninguna de esas se hablaba del tema de género como un factor de análisis, sino que se abordaban temas desde migraciones hasta sobrepoblación. Después de la Convención de Viena, las mujeres feministas empiezan a tener un poquito más de éxito en la lucha por incorporar la perspectiva de género en la discusión y el análisis de todos estos temas, ¿verdad? Que abarcan población y desarrollo. Y un tema que se considera muy importante abordar es el tema de la salud reproductiva, ¿verdad? Y el, el punto aquí es que estas decisiones que tienen que ver con la salud reproductiva históricamente han venido siendo tomadas por hombres, ¿verdad? Las mujeres nunca fueron tomadas en cuenta con respecto a esos derechos que tienen que ver con la salud reproductiva, ¿verdad? Y a partir de estas luchas se hace evidente la importancia de poder incorporar a las mujeres en estos temas de discusión. Y entonces aquí se reconoce, ¿verdad?, que las mujeres tienen un papel muy importante para hacer velar sus derechos sexuales y reproductivos, así como la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de la población mundial. Y se reitera la necesidad de establecer patrones de crianza y mantenimiento del hogar de forma corresponsable, ¿verdad? Y esto también es importante recalcarlo, eliminando la recarga del trabajo y la duplicidad de jornadas que afecta a las mujeres, ¿verdad? Y esto creo que en el periodo de pandemia fue muy evidente, ¿verdad? La recarga de las labores domésticas, así como el trabajo remunerado en las mujeres y se recobra la importancia de poder establecer punto de equilibrio entre esta jornada laboral y las labores domésticas de la casa que debe ser compartida entre todos los miembros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante del Cairo? Que antes de esto se venían atendiendo todos estos temas desde la perspectiva masculina y a partir de acá vienen a incluirse las mujeres en la discusión de sus derechos. Con respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es importante recalcar que se instauró el 17 de diciembre del 99, pero se acordó celebrarlo el día 25 de noviembre y ahorita les explico por qué.
Dice que la fecha fue propuesta en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, y luego fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice que refleja altos niveles de organización e incidencia que llegó a tener el feminismo latinoamericano en esta época, que incluso había oposición a las dictaduras que habían en la región en ese momento. Y también se reflejan los debates que originaron la Convención de Belén do Pará y el surgimiento de los enfoques contrahegemónicos. Y la razón histórica del por qué es que se celebra el 25 de noviembre hace referencia al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ¿verdad? Las hermanas Mirabal o las hermanas Mariposa, que fueron asesinadas de una manera muy brutal porque ellas estaban en contra de una dictadura, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se eligió esta fecha de manera simbólica por todo el activismo político que representaban estas hermanas. Igual en el texto viene un poquito más desarrollada la historia, pero a grandes rasgos es por esa razón. Con respecto a los mecanismos de seguimiento que tiene las Naciones Unidas para este siglo XXI, ¿verdad? Podemos encontrar Beijing más, ¿verdad? Que son las evaluaciones quinquenales que se desarrollan, que vienen de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ¿verdad? Que fue desarrollada en Beijing, ¿verdad? Y esto y se desarrolló todo un plan de acción y una plataforma, y entonces cada 5 años se han venido gestando reuniones para ver el cumplimiento del plan de acción, ¿verdad? Y si ya es necesario incorporar nuevas acciones. Y bueno, a la fecha se han realizado en el 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 y me imagino que en el 2025 tendría que haber una, ¿verdad? Y acá, bueno, se han aprobado declaración con nuevos compromisos y recomendaciones para garantizar la aplicación de la declaración y plataforma de acción de Beijing. Y luego tenemos ONU Mujer. Dice que esta fue creada en el 2011 como una división de la ONU que reunió varias dependencias dedicadas a la investigación, capacitación y promoción de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y las cuestiones de género. Yo tuve la oportunidad de revisar esta página de ONU Mujer y tiene cualquier cantidad de capacitaciones dirigidas a las mujeres para la promoción de sus derechos. Algunas son pagas, otras son gratuitas, pero hay que matricularlas, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos claro que existe esta herramienta en Internet donde nosotros podemos empezar a capacitarnos en temas de derechos y de cómo mejorar, digamos, el cumplimiento de estos derechos de las mujeres. Dice que también dentro de sus funciones está colaborar con los estados para la elaboración de legislación interna. Esta dependencia de la ONU también se dedica a promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Y y la idea es crear una visión estratégica, ¿verdad? Para poder unificar los esfuerzos y que se actúe de una manera coordinada. Y ya para terminar, tenemos el capítulo 7, que son los derechos de las mujeres en Costa Rica, ¿verdad? Venimos desde lo general hasta hacia lo específico, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros nos vayamos con esta reflexión de que toda esta lucha histórica de los derechos humanos tiene repercusiones importantes en nuestro país, ¿verdad? Y que no, digamos, nosotros vimos, por ejemplo, todo lo que se vivió en Francia con respecto al tema del sufragio, ¿verdad? Pero también aquí en Costa Rica hubo una lucha interna para poder optar por ese derecho, ¿verdad? Entonces, dice que durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, estaba en uso la segunda ola del feminismo, que ya la vimos en capítulos anteriores. Y dice que como resultado de este proceso,
varios países fueron reconociendo el derecho al sufragio femenino, ¿verdad? Entonces, todo esto generó condiciones para que las mujeres costarricenses pudieran creer que ellas también tenían ese derecho del sufragio. Dice que una situación general de desigualdad y una reforma educativa de corte liberal que sentó las condiciones para la reflexión de las mujeres sobre sus propias vidas. Las discriminaciones de que eran objeto y la necesidad de transformar esa sociedad les impedía su desarrollo pleno. Entonces, todas estas visiones, todos estos movimientos internacionales, de alguna forma iban calando en las mujeres costarricenses de esa época. Entre 1890 y el 1949 se presentaron 14 propuestas a la Asamblea Legislativa con el fin de lograr este derecho a las mujeres. Pero imagínense que estamos hablando de un cambio de siglo, ¿verdad? Donde las mujeres no lograron obtener una respuesta positiva hasta 1948. Y bueno, podemos identificar 3 etapas de este movimiento sufragista, ¿verdad? En 1890, 1910, hay un debate periodístico sobre las problemáticas de las mujeres y un primer acercamiento al tema del voto femenino. De 1910 a 1923 hay un incremento en la participación de las mujeres, principalmente en labores de corte filantrópico, ¿verdad? Ya las mujeres se empiezan a involucrar en actividades fuera de la casa, ¿verdad? Y dice que el debate nacional de los derechos civiles de las mujeres y en los partidos políticos y en los movimientos sociales. O sea, ya hay como un interés de las mujeres en incorporarse en la vida pública, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan que a principios del curso se hablaba de que el espacio, principalmente en la época, ¿verdad? Del patriarcado, cuando el patriarcado estaba en su máximo apogeo, ¿verdad? Los hombres tenían una vida pública, que era la vida que podían hacer afuera de su casa, y las mujeres estaban en el ámbito privado. Entonces, en este periodo empiezan las mujeres a explorar, ¿verdad? Esa posibilidad de también surgir hacia el ámbito público. Y de 1923 al 52 hay un proceso organizado que culmina con la aprobación del sufragio femenino en Costa Rica, entre otros derechos. Bueno, aquí voy a pasar muy, muy por encima, ¿verdad? De lo que ya les venía hablando. Sí es importante tomar en cuenta que este movimiento de las mujeres viene caracterizado por un tema, ¿verdad? Principalmente en este segundo periodo, ¿verdad? De mujeres que tienen acceso a la educación a través del Colegio Superior de Señoritas, ¿verdad? Entonces, ya ellas empiezan a tener una visión diferente para, empiezan a reflexionar acerca de cómo están viendo violentados algunos de sus derechos, ¿verdad? Y a partir de todo ese movimiento que se gesta, ¿verdad? Es que llegamos a esta tercera parte, ¿verdad? Que tiene que ver con la aprobación de las mujeres en el sufragio femenino. Y aquí es muy importante tener en cuenta el acceso que tienen a las mujeres a la educación, ¿verdad? Ya a través del Colegio Superior de Señoritas y con la creación de la Universidad de Costa Rica. Y todo esto nos permite a las mujeres llegar a reflexiones serias, ¿verdad? A acceder también a teorías y a documentos que se han elaborado fuera de nuestro país y que les ha permitido a las mujeres poder tener una reivindicación de sus derechos. Luego, aquí tiene un papel muy importante en lo que corresponde a la Liga Feminista, ¿verdad? Dice que la mayoría de las mujeres que formaban parte de esta liga pertenecían a mujeres con recursos económicos, y eso les permitió que sus familias las pudieran enviar a estudiar a otros países. Entonces, estas mujeres que estudiaban en Europa, por ejemplo, y que escuchaban a todas esas
mujeres que han gestado todo este movimiento femenino pudieran venir acá al país con ideas muy interesantes, con ideas muy innovadoras, y esto les permitió entonces crear esta liga como una organización muy importante. Y bueno, dice que acá fueron fundamentales la participación de todas las maestras. Luego también tenemos, así como había una corriente para que las mujeres pudieran tener acceso al voto, también había una corriente de oposición, ¿verdad? A que las mujeres pudieran acceder al voto, ¿verdad? Y dentro de los argumentos que decían era que de alguna forma estaban protegiendo a las mujeres de algo tan sucio como es la política, ¿verdad? Luego que iban a descuidar a sus familias y a sus hijos por andar en la calle haciendo política. Entonces, siempre con argumentos muy machistas, ¿verdad? Como para desacreditar un poco ese derecho al que se estaba luchando por obtener. Y bueno, estas luchas sucesivas tomó aproximadamente 30 años para que pudiera llegarse a una propuesta ya formal y concluir con la aprobación de una ley. La primera propuesta formal para cumplir el derecho al sufragio fue planteada en el Congreso por un grupo de maestras y estudiantes, y aquí les recalco, ¿verdad?, el papel que tuvieron el Colegio Superior de Señoritas, tanto con estudiantes como graduadas, ¿verdad? Y bueno, ante el fracaso de la propuesta de 1923, poco después se establece esta liga feminista de la que les hablaba, y se llevan a cabo nuevos planteamientos a favor del voto. Y vean, la lucha fue constante, 1925, 1929, 31, 32, 34, 39, 43 y 47. O sea, fue una lucha constante, pero creo que a pesar de los obstáculos que llegaron a presentar, ellas nunca se dieron por vencidas. Y bueno, hasta acá, ¿verdad? Estaríamos con los contenidos del curso. Si quieren ahondar más sobre el tema de Interamericano de Derechos Humanos, entonces pueden encontrar esta otra lectura y la lectura que está en inglés. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto. Decirles que de todos los cuatrimestres que yo he dado este curso, creo que este es el que más he disfrutado. Ha sido muy importante para nosotros la participación de ustedes en estos espacios, ¿verdad? Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. No, fue muy completo, yo creo. Bueno, ahí tenemos una mano levantada de Marita. Perdón, Marita no. Maricet. Déjeme ver. Maricet, sí, para que pueda abrir el micrófono más bien ella, entonces, para aprovechar estos minutos que quedan. Profe, yo tengo una última pregunta. Es que siempre cuando yo hago un tríptico o un brochure, yo lo que hago es que pongo la portada en una página y la foto del brochure o el tríptico y después las referencias. Pero en este trabajo no, únicamente como voy a meter las referencias en el mismo tríptico, entonces nada más subo en PDF el tríptico, por así decirlo. Sí, el documento que tiene que subir son 2 páginas. Ah, ok, profe, está bien, gracias. Bueno. Nada más antes de concluir, porque ya ahora sí ya estamos sobre tiempo, se me olvidó que quería hacerles esta invitación, ¿verdad? El curso tiene 2 videoconferencias, ya se llevó a cabo la primera, pero el miércoles de la otra semana, el 30 de julio, se va a llevar a cabo esta videoconferencia que realmente tiene un corte muy interesante porque se llama Feminismos en Costa Rica, ¿verdad? Hemos hablado de que no podemos hablar de un solo feminismo porque hay diferentes corrientes de este feminismo, y en esta videoconferencia vamos a encontrar esa gran variedad de feminismos que hay en el país. Por ejemplo, vamos a encontrar a una especialista en feminismo decolonial y comunitario, una feminista antiespecista, una feminista especialista en migración y en interseccionalidad, y una feminista en el tema afrocostarricense.
Entonces, quería también aprovechar este espacio para invitarlos. Por correo electrónico se les va a estar se les va a hacer llegar esta invitación con el perfil de cada una de las invitadas, ¿verdad? Entonces, ojalá puedan conectarse, ¿verdad? Porque es una videoconferencia virtual. Puedan conectarse ese día y si no, pues ahí después se les va a facilitar el video por si quieren verlo posterior a la fecha. Y bueno, creo que hasta aquí estaríamos con la tutoría del día de hoy. Sigo sin ver manos levantadas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna de las tutoras quiere agregar algo. De mi parte, agradecerte porque me parece que fue un abordaje demasiado exhaustivo, demasiado completo de toda la materia. Así que las personas que están hoy en la tutoría y las que vayan a verla son privilegiadas porque Laura nos ha hecho una síntesis bastante buena y un recorrido histórico que recopila de verdad súper bien todas las lecturas. Entonces, más bien, muchas gracias, Lau, porque de verdad está todo muy, muy completo. Muchas gracias, Mari. Bueno, Sí, igual, sí. y por las fechas tan ordenadas que nos diste para las diferentes actividades que ya nos quedan para este cuatrimestre. Sí, gracias, chicas. Sí, es importante, ¿verdad? Ya estas son las últimas semanas del curso, entonces, ojalá que se lleven todo anotado, ¿verdad? Y igual les va a quedar el video por si quieren revisar nuevamente algunas indicaciones. Y como les decía, ¿verdad? No me queda más que agregar mi eterno agradecimiento tanto a Ilse, a Marilú y Ana Gabriela por su acompañamiento en este cuatrimestre. No ha concluido, pero todavía nos quedan unos días más, ¿verdad? Pero este es el último espacio que tenemos en conjunto. Entonces, quería aprovechar para agradecerle su participación. De verdad que uno prepara estas tutorías, y lo digo por las otras compañeras, ¿verdad? Con mucho cariño y con la esperanza de que todos puedan acceder. No todos tienen el privilegio de compartir con nosotros este espacio, pero yo muy agradecida porque en realidad la mayoría de tutorías se conectaron las mismas personas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que había un interés bastante particular, ¿verdad? En poder participar de estos espacios. Ojalá otras personas pudieran aprovecharlo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que no es posible para todos estar al mismo tiempo, pero por lo menos que revisen los videos que les cargamos. Y sin más ni más, entonces nada más desearles una buena noche a todas. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias, Igual. buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Profe, una última pregunta. El video Ajá. de la tutoría, ¿cuándo estaría ya visible para uno verlo en la plataforma? Comúnmente yo me quedo descargándolo, lo paso a YouTube y entre hoy y mañana está el enlace en la plataforma. Está bien, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches.